Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista en Radio Fitness Revolucionario. Hoy hablo con Javi Maeztu, dietista, docente en materias sobre microbiota y experto en alimentos fermentados, que será el tema principal de esta charla. Recientemente, Javi ha publicado el libro titulado Entre fermentos y en esta entrevista hablaremos sobre qué son realmente los alimentos fermentados, qué beneficios tienen y cómo elegir los mejores. Veremos, por ejemplo, cómo elegir un pan de calidad, también hablaremos de los lácteos, de qué fermentos vegetales son los más recomendables, veremos otros alimentos que también son fermentados pero menos conocidos. Javi nos explica cuándo un alimento fermentado puede considerarse probiótico y por último nos dará algunas recomendaciones para fermentar en casa. He hablado muchas veces de los alimentos fermentados, pero nunca habíamos profundizado tanto y te aseguro que vas a aprender mucho en esta entrevista, así que no te la pierdas. Antes de empezar, dos mensajes rápidos. El primero es que acabamos de abrir las puertas para la segunda y última edición del desafío Metamorfosis. No se va a repetir y viene cargada de contenido. Los planes nutricionales y de entrenamiento son los del año pasado, pero habrá recetas nuevas a partir de la cuarta semana, 2 sesiones nuevas de entrenamiento cada semana, 2 clases de teoría nuevas que se suman a las 10 que ya traía el desafío del año pasado, donde enseñábamos cómo estructurar un menú, un plan de entrenamiento, cómo descansar mejor, los mejores suplementos, etcétera, etcétera. Y este año añadimos una clase sobre pensamiento crítico que nos va a ayudar a separar la buena información de la mala y otra con recomendaciones para mujeres embarazadas por un lado y para personas de más de 50 años por otro. Y por si esto fuera poco, añadimos lo que llamo la metamorfosis estoica, que a través de 21 lecciones sencillas, una cada 2 días, te va a ayudar a poner las ideas estoicas en práctica para mejorar tus hábitos. Tienes todo el detalle en fitnessrevolucionario.com/metamorfosis, repito, fitnessrevolucionario.com/metamorfosis y el precio es de solo 59 € hasta el 31 de enero. Después sube de precio y el desafío empieza el 8 de enero. Y por otra parte, quiero hablaros también de Eleva, mi marca favorita de escritorios elevables. Llevo también muchos años hablando de los beneficios para la salud de estos escritorios y no se trata, por supuesto, de estar todo el día de pie, sino de ir alternando. Por ejemplo, a mí me gusta escribir sentado, pero para las entrevistas, las charlas o grabar los podcasts, como por ejemplo ahora, prefiero estar de pie y los escritorios de Eleva te permiten adaptar la altura rápidamente pulsando un simple botón. Podéis ver todos sus modelos y el resto de sus productos en fitnessrevolucionario.com/eleva, repito, fitnessrevolucionario.com/eleva, ELEVA, y tendréis un descuento con el código FR10, en mayúscula y con número FR10. Y sin más, damos la bienvenida a Javi Maeztu. Bienvenido al podcast, Javi, ¿cómo estás? Pues estoy encantadísimo, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que es un sueño estar aquí en tu podcast, que para mí ha sido una referencia en cuanto al aprendizaje sobre salud, ya no en mi vida, sino creo como en el aprendizaje de la mayoría de las personas que les interesa la salud en general en habla hispana. Entonces, estar aquí es un honor. Totalmente merecida tu presencia aquí y gracias por tus palabras. Estoy encantado de hablar contigo sobre un tema fascinante, pero que no es muy conocido, que son los alimentos fermentados. Es poco común que alguien desarrolle tanto interés como tú por ellos. Así que mi primera pregunta sería, ¿cómo llegaste al mundo de los fermentos? Pues suelo decir que es un cúmulo de casualidades, como la mayoría de las cosas un poco extrañas que pasan en la vida, ¿no? ¿Cómo llegué? Sí es verdad que empezar a estudiar sobre alimentos fermentados, llenar tu casa de botes, empezar a hacer experimentos no es algo habitual. Es poco común, sí. No es muy habitual. Entonces, pues yo suelo poner un poco la fecha de entrada en cuando empecé a cambiar un poco cosas de mi alimentación. Yo corría por, no sé decirte, sería pues hace 10 años, 12. De hecho, estaba ahora revisando un poco cuándo empecé a leer tus primeros, pues yo te conocía con el blog y he visto que los primeros son de 2011. No, yo te conocí más tarde. Yo no te conocí con los primeros posts, yo te conocí bastante más tarde. Pero bueno, sería pues eso, hace 10 años, 12, que empecé a interesarme por la nutrición, ¿no? Empecé a hacer cambios en mi vida. Yo tenía muy malos hábitos, hay que decirlo. Era época postuniversitaria, pues fumaba, bebía, no me preocupaba la alimentación. Me daba igual, no hacía ejercicio físico y ya por no hablar, obviamente yo no lo de la exposición al sol, vivía en Rotterdam, fíjate, pues no veía el sol cuando venía 2 semanas en verano. Entonces empecé un poco a interesarme, ¿no? Quería hacer cambios en mi vida, tenía normalizados pues con algunos problemas digestivos que para muchas personas son normales, ¿no? Como diarreas de repente o estreñimiento o ciertas cosas que te sientan mal.
Pues empecé a cambiar la alimentación. Por aquel entonces, pues lo que más cuadraba, no había tanta divulgación. Tú has sido uno de los líderes en divulgación, pero no había mucho. Tú lo sabes, estabas solo. Yo creo que junto a Aitor Sánchez y poca gente más en España hablaba de estos temas, de alimentación en general. Entonces, yo por aquel entonces vivía en Rotterdam y tiraba mucho de blogs norteamericanos. Me metí un poquito en la dieta paleo y ahí me llevó pues al todo el mundillo de Weston Price. Me encontré con un libro que se llamaba Nurturing Traditions y en ese libro pues aparecieron pues bastante alimentos fermentados que para aquel entonces obviamente no tenía ni idea lo que eran. Por resumir un poco, empecé a investigar, me metí más en la alimentación saludable y llegó un momento pues que yo quería buscar algo que sustituyera. Yo ya no consumía muchas bebidas alcohólicas y entre beber cerveza, tomar tu cubata o beber vino y el agua con gas, pues hay un abismo, un hueco enorme. Algo intermedio, ¿no? Sí, que de alguna manera necesitaba llenar, ¿no? Entonces me llevó a investigar y me topé con la kombucha. Y yo siempre digo que la kombucha me cambió la vida, pero no como algo místico de que me detoxificó, como pueden pensar que de repente se me solucionaron mágicamente todos los problemas de salud. No, me cambió la vida porque fue la puerta de entrada a los alimentos fermentados. Y empecé con la kombucha, fue todo fatal al principio, pues empecé a estudiar, como con todo, pues a base de la práctica, pues se hace un poco el hábito y se va haciendo un poco la experiencia. Eso me llevó a los vegetales lactofermentados, al chucrut, al kimchi, después al kéfir de leche, al kéfir de agua. Eso me llevó después pues a otras más complicadas, como los mos, como el tempe, como el miso, pues todo lo que tiene que ver con koji, ¿no? Misos, salsas, la más conocida la salsa de soja, pues lo que se llaman las salsas amino. Eso me llevó pues a hacer vinagres, pues a muchos alimentos, ¿no? Como todo, pues tuve mi momento de obsesión y después reculé un poquito, ¿no? Me desobsesioné un poco con el tema y empecé pues un poquito pues a reconducirlo, ¿no? Empecé a divulgar un poco en redes. Empecé a dar mis primeros talleres, empecé a estudiar pues dietética y nutrición, empecé a estudiar pues microbiología un poquito así de forma autónoma, a meterme en los procesos, en los estudios. Siempre me ha gustado mucho lo de pues eso, ir un poquito a las fuentes, ver lo que va saliendo. Y pues eso me ha llevado poco a poco, hasta que, bueno, este año he publicado un libro que se llama Entre Fermentos, que es un libro que es de divulgación sobre alimentos fermentados, que hasta ahora pues no existía, donde se lleva un poquito todos estos conceptos bastante abstractos de microbiología, de nutrición, de historia y también una parte práctica, pero se lleva un poco a tierra, ¿no? Es como que intento llevar estos conceptos que parece que hay mucha confusión, no sé por qué, porque al final cuando te pones a investigar pues no debería haber tanta, pero hay cada uno pues se hace su historia y al final pues he querido como coger todas estas cosas, basarme en la evidencia, basarme en la historia, basarme en las tradiciones y con todo esto hacer un libro pues que salió hace muy poquito y que, bueno, pues por lo menos es diferente. Sin duda. Y pues vamos a hablar de él, ¿no? Porque es verdad que se habla mucho de los alimentos fermentados y creo que todo el mundo a nivel conceptual entiende lo que son, pero después se pierden en los detalles. Y como dicen, el demonio está en los detalles y creo que esta charla nos va a ayudar mucho a concretar cosas, como decías, ¿no? Y además me parece interesante de tu historia. Decías que la kombucha fue tu puerta de entrada hacia los alimentos fermentados y creo que comentas en el libro que de alguna manera los alimentos fermentados también fueron la puerta de entrada hacia mejorar esos hábitos tan malos que tenías, como decías, ¿no? Y esto ocurre mucho, ¿no? Que mejoras una cosa, notas el efecto, te animas a cambiar otra pequeña cosa, notas el efecto y así gradualmente vas transformando la forma en la que vives en general, que seguramente es muy distinta a tu vida actual, más allá de los fermentos, de lo que era tu vida hace 10 años en Rotterdam, ¿no? Nada que ver. Muy bien, pues entremos ya en materia. Como decía antes, creo que todo el mundo ha escuchado lo de fermentación, sí. Pero ¿cuál es el origen de la palabra y sobre todo a qué se refiere este proceso? Vale. Pues, bueno, te quería comentar un poco a lo anterior, que te pensaba que ibas a seguir hablando. Te quería comentar que sí, los alimentos fermentados fueron, por así decirlo, una forma de entrar a la alimentación saludable. Pero siempre me gusta, cuando hablo de esto, y sobre todo al haber sacado el libro, todo el mundo me pregunta de los alimentos fermentados como si fueran algo casi como el elixir, ¿no? Como si fuera algo mágico. Y yo siempre digo que sí ha sido una forma de llevarme a otros mundos, pero que no hay que olvidarse, y me gusta recalcarlo desde un principio, de que son alimentos y son alimentos muy interesantes, pero dentro de una alimentación, dentro de una vida pues, más saludable, que dentro del deporte, la exposición al sol, al sueño, gestión del estrés,
contacto con la naturaleza. Hay un montón de factores que hacen que pues realmente estos alimentos tengan una cabida dentro de un entorno ya saludable, ¿no? Entonces, no sé si es el huevo o la gallina, pero... Claro, por eso hacía mención antes a los hábitos, ¿no? Como que fuera una puerta de entrada en tu caso hacia una mejor alimentación, pero que después, a notar el beneficio, fuiste introduciendo otros muchos cambios y no sirve con quedarse ahí. No son la panacea los alimentos fermentados. Exacto, ahí quería llegar, sí. Bueno, me preguntabas sobre la palabra del origen, ¿no? Y qué es realmente la fermentación. Pues mira, la palabra fermentar, por ir un poquito al origen, viene del latín fermentare, que a su vez viene del verbo fervere, que significa hervir. ¿Y cuál es la relación? Pues antiguamente, cuando tú fermentabas, sobre todo cuando tú fermentas bebidas alcohólicas, cuando los subproductos se producen, aparte del etanol, es el CO2. Entonces, si tú ves un bote cuando está fermentando vino, puedes ver esas pequeñas burbujitas que de alguna manera pues les podían recordar a cómo cuando pones agua a calentar, que empieza a hervir y salen burbujas, ¿no? Y pues este proceso, si ahora tenemos en la forma tradicional de cómo es la fermentación, muchas personas dirán, es que lo que yo he estudiado en el colegio, pues poco o nada tiene que ver con lo que se está hablando ahora de los mohos, del miso o del tempe, no, poco o nada tiene que ver, porque siempre se ha sabido que es como el proceso catabólico de oxidación incompleta y tiene que ser anaeróbico, es decir, sin oxígeno. Entonces, claro, estamos hablando de un tema que muchas personas pues dirán, ¿dónde metemos las fermentaciones acéticas, el vinagre que necesita oxígeno, las alcalinas, los mohos? Pues ahora es como que se ha ampliado esta definición. No se ha ampliado, se ha hecho como una subdefinición, ¿no? Que englobe a muchos otros alimentos. Esta nueva definición es de fermentación alimentaria. Entonces, yo suelo decir de una forma muy sencilla. Suelo decir que los alimentos fermentados son alimentos que han sido transformados a través de microorganismos y que, a su vez, son seguros para el consumo humano. Aquí hay varios puntos. El primero es estos alimentos que han sido transformados por medio de microorganismos. Básicamente es como cultivar microorganismos que pueden estar ya presentes en los alimentos o se los podemos añadir sobre un sustrato, que este sustrato es un alimento. ¿Y qué hacen estos microorganismos? Pues los predigieren. Como nosotros digerimos alimentos, pues exactamente lo mismo, pero a nivel microbiológico. Es como que se comen un poquito de estos alimentos, entonces pues dan otros alimentos pues que ya han sido predigeridos, están más biodisponibles, producen ciertos subproductos que ya veremos, pues algunos pueden tener ciertos beneficios para la salud. Incluso pues cuando comemos estos alimentos fermentados, pues muchos de ellos los consumimos con microorganismos vivos que también se está viendo que tienen cierto beneficio para nuestra salud. Y en toda esta definición, a mí me gusta, y de hecho en el libro dedico un buen rato a esto, porque me parece importante el tema de que son seguros para el consumo humano. Esto es porque aquí hay un poco de debate, ¿no? De dónde se pone la intención de cuál es la diferencia entre este proceso y otro muy parecido, que es la putrefacción. Entonces, realmente, ¿cuál es la diferencia entre un alimento putrefacto y uno fermentado? Cuando ya hemos extendido tanto la definición, porque claro, una vez extendida, entonces aquí me gusta dejar la línea bastante clara en este punto, ¿no? Entonces, estos alimentos, una vez que han sido transformados, son seguros para el consumo humano, que no necesariamente significa que sean beneficiosos en todos los casos. Como veremos, aquí están la fermentación alcohólica, que el alcohol pues, es tóxico y no es saludable, pero es, por así decirlo, es seguro para el consumo humano. Entonces ahí está la línea y me parece importante recalcarla. Perfecto. Hablemos un poco de los beneficios que apuntabas a algunos de ellos, así de pasada, ¿no? Sí. Normalmente lo que más suena cuando la gente piensa en alimentos fermentados, pues piensa en la microbiota, ¿no? Que me gustaría que hablemos de esto, pero ¿qué otros aspectos destacarías que hayamos podido validar o qué cosas ocurren en los alimentos que puedan ser beneficiosas en este proceso de fermentación? Pues cuando hablamos de beneficios, yo siempre me gusta partir del punto cero que digo yo. Y es que el primer beneficio es que son alimentos reales y que están muy buenos. Entonces, yo creo que es muy importante que ahora vamos a hablar de todos los beneficios para la salud y todo, pero estamos hablando de alimentos. Y estamos hablando de unos alimentos que son súper interesantes para introducir en nuestra alimentación y que nos van a aportar una diversidad de sabores, de olores, de texturas, a nuestra comida, a nuestro día a día, que es difícil encontrar con otro tipo de alimentos, ¿no? Por lo menos es un añadido muy bueno y que creo que no hay que perder el foco de que esto hay que tenerlo siempre muy presente. Yo animo a todo el mundo a que descubran esta paleta de sabores, de colores, más allá de los
potenciales beneficios o no tan potenciales, o realmente beneficios probados con evidencia científica en estudios controlados con humanos. Pero más allá de eso, yo creo que no hay que olvidarse de que estamos hablando de alimentos, y la alimentación sí es nutrición, pero la alimentación también es disfrute y experimentación y estar en el momento presente si decides hacerlos en casa y muchos otros aspectos, ¿no? Entonces, yo siempre suelo dividir el tema de los beneficios, porque como bien comentas, todo el mundo o mucha gente suele recluirlo a un pequeño aspecto, que es el de los microorganismos vivos o cómo pueden afectar este tipo de microorganismos vivos a nuestra microbiota. Pero todo esto es mucho más amplio, porque de primeras tenemos que pensar de qué alimentos fermentados estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de fermentación acética, estamos hablando de fermentos lácticos, estamos hablando de miso, que es por MOS, y ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, sí es verdad que se han dado pues como pautas generales, ¿no? Todos ya veremos las características que tienen, pero en general, pues sí se ha visto que este tipo de alimentos, pues influye de manera muy positiva en la diversidad de la microbiota. Y esto, aparte, pues influye directamente pues, en que disminuyen pues, los marcadores inflamatorios, y esto mejora el sistema inmunitario. Se han visto, hay estudios, revisiones que dicen pues, menor riesgo de alergias, dermatitis atópica, asma, efectos antiinflamatorios, reducción de riesgo cardiovascular, mejora la composición corporal, síndrome metabólico, diabetes tipo 2. Incluso hay un estudio ahora de 2023 que habla de que el consumo de estos alimentos, así muy en general, sin especificar, mejoraba en la percepción del estrés en los pacientes que se estaban estudiando. Entonces, vemos que es como muy amplio, ¿no? Pero a mí me gusta reducirlo o por lo menos guiar todo esto para sacarnos un poco de los microorganismos vivos en diferentes aspectos, ¿no? Por un lado, el primer aspecto que me parece súper importante, que es la predigestión. Hemos visto que estos alimentos pasan por esta transformación, ¿no? Y que se viene, y de forma explicada muy sencilla, es como si predigirieran estos alimentos. ¿Qué pasa con esta predigestión? Pues, por un lado, se eliminan pues, muchísimos antinutrientes, como puede ser el ácido fítico o muchos antinutrientes que tienen las legumbres. La biodisponibilidad de vitaminas, minerales y compuestos fenólicos pues, aumenta muchísimo porque, claro, al predigerirse, eso nosotros los podemos asimilar muchísimo mejor. Y después mejora la digestibilidad de estos alimentos. Pues estamos hablando de los FODMAP, estamos hablando de, por ejemplo, la lactosa, de los compuestos azufrados, incluso hasta los oxalatos. Se ve que hay una disminución pues, hasta el 70%, ¿no? Entonces, está la parte de predigestión. Ya nos iríamos al segundo apartado, que son los subproductos de la fermentación. ¿Qué son los subproductos? Los subproductos son, pues, estos microorganismos, aparte de predigerir y volver los componentes de este sustrato, de este alimento, pues más biodisponibles, también producen cosas. ¿Qué producen? Pues, por ejemplo, ácidos orgánicos, ácido acético, ácido glucónico, glucurónico, o ácido láctico, por ejemplo, en el caso de los vegetales lactofermentados, que tiene, pues ya se ha visto que tiene una importancia muy relevante en cuanto al control de la inflamación, al mantenimiento de las células epiteliales, de la barrera intestinal, bueno, un montón de beneficios, ¿no? ¿Qué hacen estos microorganismos también? Pues, por ejemplo, en el caso de algunos chucrus se ve que aumenta la vitamina C. En el caso del nato se ve que aumenta muchísimo la vitamina K2. De hecho, el nato es el alimento a día de hoy considerado con más cantidad de vitamina K2 del mundo, por encima de fermentados, no fermentados, todos. Y después, bueno, se producen pues, muchos compuestos bioactivos, ácido linoleico conjugado, el GABA, péptidos bioactivos, bueno, un sinfín. También estamos hablando muy en general, ¿no? Sí. Pero ya tenemos como de las tres ramas, ya tenemos dos que son muy importantes. Y todo esto es importante para la microbiota intestinal, todo esto es importante para muchas cosas. Y después lo que tenemos es los microorganismos vivos, como último apartado, que en todos casos no es lo más importante, porque como vemos, hay mucho más de lo que agarrarnos. Los microorganismos vivos, ¿qué nos aportan? Antes hemos hablado de la diversidad de la microbiota, ¿no? Esto ya se ha visto que no es lo que se come se cría, no significa que estos microorganismos los vayamos a consumir y los vayamos a implantar, pero lo que sí producen es este contacto con estos diferentes, esta diversidad de microorganismos vivos, pues se ve que este contacto estimula nuestra microbiota autóctona, ¿no?
los microorganismos vivos que comemos serían como la microbiota alóctona, ¿no? Lo que entran y salen o pululan por ahí. Y los microorganismos vivos que tenemos nosotros en nuestra propia microbiota es la autóctona, ¿no? Pues estos los que ingerimos, junto con todos estos subproductos, con los postbióticos, es decir, fragmentos de estos microorganismos vivos, muertos, todo esto hace que estimula nuestra microbiota. De hecho, se ha hecho ahora una revisión que salió en The Journal of Nutrition, que me gustaba mucho la conclusión que tenía, porque además es de ahora de 2023, hace poquito, que la conclusión era mejoraba la salud. Si coges todo el estudio, toda la revisión, dice mejora la salud. Y me parece algo muy bonito porque resume muy bien. Se veía que la presión arterial sistólica bajaba, que había menos proteína C reactiva, niveles más bajos de glucemia, insulina plasmática, menos triglicéridos, más HDL. Claro, pues, y la conclusión era esa, consumir alimentos fermentados con microorganismos vivos mejoraba la salud. Está muy bien ese mensaje, ¿no? Porque buscamos muchas veces un mecanismo único en cada alimento, ¿no? O sea, pecamos de este reduccionismo y en el caso de los fermentos una crítica común es que no tienen suficientes microorganismos vivos para colonizar, entre comillas, o quedarse en nuestra microbiota, lo cual puede ser cierto, pero varios estudios indican que pueden tener un efecto modulador de la microbiota incluso sin colonizar. Exacto. Y que hay otras muchas cosas que aportan. Es contacto ya no solo de los microorganismos vivos, de los microorganismos muertos, de las fracciones de microorganismos que igual no llegan ni enteros. Se está viendo, muchos postbióticos se está haciendo con trozos, pues con los subproductos, con las vitaminas, con el ácido láctico, todo esto contribuye y es muy interesante. Sí, es verdad que también lo que se suele y se está investigando y afortunadamente cada vez más, estamos hablando de los microorganismos vivos en general y son estudios que se hacen en general, pero después se están haciendo pues estudios específicos de los diferentes alimentos fermentados. Se está haciendo con el kéfir, se está haciendo con la kombucha, se está haciendo con el kimchi y a su vez tienen sus propios beneficios, muchos de ellos todavía no en estudios controlados en humanos, aunque ya cada vez más afortunadamente, que pues tienen sus propias conclusiones y que ya podríamos entrar a personalizar un poquito más en qué beneficios podría tener cada uno de ellos. Exacto. Pues quiero que hagamos eso, que hagamos un repaso de los más comunes y luego podemos hablar de alguno menos común que ya has mencionado, pero creo que como grandes mensajes la idea es que no todos los alimentos fermentados son probióticos, esto es importante aclararlo, pero ojo, no quiere decir que un alimento fermentado que no sea probiótico no tenga muchos beneficios para la salud, como estás explicando, esos compuestos bioactivos que se forman en la fermentación, que pueden ser antiinflamatorios, antioxidantes, esa mejora de la biodisponibilidad de muchos nutrientes, etcétera, etcétera, ¿no? Pues si te parece, empecemos hablando de algunos, por ejemplo el pan, que quizás está muy demonizado, ¿no? por la calidad de la materia prima. Yo siempre digo que los alimentos fermentados o el beneficio de los alimentos fermentados va a estar muy ligado al beneficio del alimento de origen. ¿Qué alimento se fermenta? Si es una verdura, pues seguramente una verdura fermentada sea más beneficiosa que un pan fermentado, ¿no? Pero hay que entender que el pan es un alimento fermentado, que claramente no es probiótico, pero que el tipo de fermentación que se use, el tipo de levadura que se use, etcétera, pues va a influir también en la calidad de ese pan. ¿Qué nos puedes contar aquí de esta fermentación en concreto y también de qué tipo de pan sería más recomendable en función de esto? Pues en ese sentido, lo que has comentado de que el origen, ¿no? El alimento de origen da muchas características del alimento final, pues es muy importante y estoy 100% de acuerdo contigo. Creo que, pues como he comentado, sigo mucho de lo que tú divulgas, entonces creo que en ese sentido estamos bastante alineados en cuanto a alimentación. Y en cuanto al pan, es uno de los alimentos que nos han acompañado, por así decirlo, desde bastante antes de lo que se creía. De hecho, se ponía la fecha en el Neolítico y ya se está viendo que incluso hasta ha habido ahora una investigación de 4.000 o 5.000 años antes de comenzar el Neolítico, pues que ya se veía que se estaban haciendo ciertos tipos de pan, ¿no? Entonces, el pan que consumimos o que consumen hoy en día no tiene prácticamente nada que ver con el que se consumía antiguamente. El pan de ahora sí se fermenta, porque a veces ni se fermenta, se utilizan polvos gasificantes, que es pues bicarbonato con ácido cítrico, ciertos polvos gasificantes. La fermentación que se hace ahora se hace con una levadura que produce una fermentación de tipo alcohólico, que es la Saccharomyces cerevisiae, la misma que se utilizaba para producir cualquier bebida alcohólica. Esta levadura lo que hace es produce una fermentación corta que produce ese CO2
y hace que se hinche el pan y entonces pues de esa sensación, ¿no? De que parece que está fermentado. Pero tradicionalmente el pan no se ha fermentado así. Sí hay indicios que en ciertos momentos de la historia se ha visto, por ejemplo, en antiguo Egipto, que en las cervecerías se utilizaba esa levadura de cerveza para fermentar pan de manera rápida. Pero en las casas no había cervecerías. Entonces, las personas, ¿cómo fermentaban este pan? Pues lo fermentaban con lo que ahora se conoce tradicionalmente como masa madre. Y muchas personas dicen, pues lo mismo, ¿no? La levadura al final produce una fermentación y la masa madre pues es una fermentación. Pues no tiene absolutamente nada que ver. Como hemos comentado, la fermentación con Saccharomyces cerevisiae es una fermentación de tipo alcohólico, es una fermentación corta. En cambio, la masa madre, que para las personas que no sepan, pues es coger harina y con los propios microorganismos que hay en la superficie, ¿no? En el salvado del cereal, se pone un poco agua y con la fermentación espontánea en el que hay de los microorganismos del cereal y los del ambiente, pues poco a poco se va creando una masa que va creando un ecosistema, ¿no? Un ecosistema microbiano de muchos diferentes tipos de microorganismos. Y aquí viene la principal diferencia. Cuando fermentas con levadura, fermentas con un microorganismo y cuando fermentas con masa madre se está viendo que hay muchas masas madre, incluso muchos panes que pueden tener hasta más de 100 microorganismos diferentes. La segunda gran diferencia viene de que esta fermentación pasa de ser de tipo alcohólico a ser de tipo mixto. Tipo mixto es cuando hay diferentes tipos de fermentaciones, ¿no? Por ejemplo, en el pan se ve que aparte de la fermentación alcohólica, con masa madre me refiero, se produce fermentación ácido láctica y se produce incluso fermentación acética, que hasta hace muy poquito ni se tenía en cuenta la fermentación acética en el pan. Entonces, estamos viendo que se produce una fermentación con muchísimos más microorganismos, pero es que esta fermentación también es mucho más lenta. Entonces, ¿qué se produce? Pues una verdadera predigestión. Entonces, muchos de los componentes antinutricionales, como el ácido fítico del pan, se predigieren. Entonces, las personas, pues, los podemos tolerar, lo podemos digerir, incluso aprovechar, pues, en el caso de fuera integral, pues se podría aprovechar los minerales de una forma, pues, mucho más mejor. Es que me sale la palabra mejor, no es una forma mejor, pues una forma, pues que sí, que todos estos minerales y todas estas vitaminas y todo esto están más predigeridos y lo podemos asimilar. Esa era la palabra que estaba buscando, lo podemos asimilar mejor. Entonces, la diferencia entre un pan del que se compra el pan de gasolinera, el pan chicle, el que compra la mayoría de las personas y un pan de masa madre, pues no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, muchas veces incluso ahora se está poniendo como de moda, ¿no? Como estábamos hablando de la fermentación, pues está poniéndose un poco, entre comillas, de moda. Cada vez más personas pues están interesados en la nutrición, en los alimentos fermentados, y entonces es como que todo el mundo se quiere sumar al carro. Y unido sobre todo con eso que has mencionado tú antes de los probióticos, que si quieres, pues eso da para abrir un melón entero con el tema de los prebióticos. Si quieres, sí, después lo comentamos. Pero bueno, todo el mundo se quiere subir al carro, pero incluso se venden panes que ponen con masa madre, pero no están fermentados con masa madre. Llevan masa madre, le echan un poco masa madre y ya es con masa madre. Entonces, hoy en día es complicado, es verdad que es bastante complicado encontrar un pan que esté realmente predigerido. De hecho, yo suelo decir que el pan de ahora está crudo, pero me echaron la bronca porque dijeron que no, está cocinado. Entonces, ahora siempre hago la puntualización, pero es que para mi mente de fermentación, de predigestión, realmente el pan de ahora no está predigerido. Entonces, sí, por eso, mira, habría que diferenciar si lleva masa madre de si ha sido fermentado con masa madre, ¿no? Que ahora lo de masa madre se usa un poco como reclamo de marketing. Exacto. Y ojo, será mejor que el normal seguramente, pero lo ideal es el fermentado con masa madre, que evidentemente lleva más tiempo, que va a ser más caro, pero bueno, mi enfoque con el pan es poco y de calidad. A mí me gusta el pan, la verdad, pero lo suelo limitar a los fines de semana, un pan bueno, que igual te cuesta 3 o 4 euros, pero como digo, mejor poco y bueno que comer mal pan todos los días, ¿no? Que es lo que hace la mayoría que desayunan, comen y cenan con pan. Y tampoco lo quiero demonizar, ¿no? Pero es un alimento que aporta pocos nutrientes, mucho sodio, de hecho en España es la principal fuente de sal en la mayoría de personas y al final son calorías que no aportan nada, que van a desplazar alimentos mejores, entonces que cuando lo comas que sea uno bueno que merezca la pena, ¿no? Exacto. Y por una última puntualización, porque me comentabas de cómo elegir, es que justo el otro día me sacaron un artículo y al lado había una columna de una persona que comparaba el pan decía, ¿qué es mejor, el pan de masa madre o el pan integral? ¿Qué sería mejor consumir? Son temas totalmente diferentes. Puede ser
integral al 100% y con masa madre, puede ser integral al 100% hecho con levadura y fermentación corta. Entonces no hay que confundir y se puede decir si es mejor o peor. Mejor o peor, ¿para quién? Idealmente una persona sin patologías digestivas que quiere consumir pan, porque esa persona quiere consumir igual una fermentación lenta con masa madre y además si es integral, pues puede ser muy interesante. Pero no puede ser en todos los casos. Pero me parece importante recalcar que no es lo mismo. Muchas veces se mezclan dos conceptos que son caminos paralelos, pero no se mezclan demasiado. Pero un asunto es el cómo fermentas ese pan y otro lado es cómo es esa harina. Y luego el tipo de harina, ¿no? Que sería una segunda derivada, si es de trigo moderno, trigo antiguo, centeno, maíz o yo qué sé. Claro, no, porque estamos hablando del trigo, tradicionalmente se ha hecho con trigo, pero hoy en día tenemos a nuestra disposición, como bien comentas, un abanico enorme de harinas, ya no solo incluso de cereales, sino de pseudocereales, que la masa madre se puede replicar perfectamente con este tipo de harinas y se puede experimentar con muchos tipos. Igual con trigo sarraceno es el que va muy rápida, pero igual es que con trigo sarraceno no hace falta ni hacer masa madre, directamente se puede fermentar los granos de forma espontánea y después con eso hacer un pan. Es un mundo muy interesante. Es todo un mundo. Pero tenemos que cambiar de alimento. Pasemos ahora a los lácteos y en el libro haces también un recorrido por la historia de los lácteos y todas las variedades que existen de lácteos fermentados. ¿Qué nos puedes contar de ellos así de manera resumida y qué beneficios podrían aportar? Pues los lácteos, en la historia, ahora parece que como los lácteos se resumen al yogur, ¿no? Es como hay un yogur y ese es el lácteo que todo el mundo consume porque es bueno para X. Pero a lo largo de la historia, la diversidad de lácteos ha sido impresionante. ¿Cómo se hacían estos lácteos? ¿Por qué había tanta diversidad? Pues yo siempre lo cuento a modo de historia, no lo comento para que lo haga la gente en su casa, pero de forma histórica, en el Neolítico, cuando se empezó a consumir la leche de una forma más continuada, necesitaban conservarlas, ¿no? Entonces, no hemos comentado uno de los beneficios, ¿no? De una de las formas por las cuales se han consumido alimentos fermentados a lo largo de la historia es porque ha sido una forma de conservar los alimentos, pues que ha sido de las más, junto con el salado, junto con el ahumado, pues de las más seguras sobre todo y que podían hacer que vegetales duraran durante muchísimo tiempo, que la leche durara durante muchísimo más tiempo. Entonces la fermentación es una forma de conservar. Entonces, cuando recolectaban la leche, se la tenían que tomar al momento. Entonces, ¿cómo se produjeron estas primeras fermentaciones? Pues con leche cruda, con la microbiota, con los microorganismos de esta leche cruda que tiene pues bifidobacterias, tienen sobre todo muchas bacterias acidolácticas y pues selección natural poco a poco, ¿no? Supongo que en algún momento pues algunas se pondrían malas, algunas se crearía una especie de leche fermentada espontánea, como se ve en muchos puntos diferentes, ¿no? Del planeta y poco a poco pues ha ido seleccionando de forma de decir, pues seguramente, no se sabe, pero se cuajaría en algún momento una leche, les gustaría, vieron además que digerían mejor esa leche, porque claro, al fermentarse esa lactosa que pues muchas personas pues no la toleran y no la toleraban en el Neolítico, incluso menos, dicen, hay algunos estudios que dicen que todavía la toleraban menos, pues es una forma de este alimento pues que no a muchas personas les sentaba del todo bien, pues poderlo consumir. Esto, poco a poco, lo que ha hecho es, pues ha ido evolucionando. Supongo que en algún momento pues se van haciendo estas selecciones, ¿no? En los lácteos funciona mucho lo de empezar un lácteo con el lácteo anterior. Entonces, así, en diferentes partes del planeta, pues han ido abriendo un abanico tremendo de lácteos que llegó hasta hace unos 80, 100 años, en la cual, el yogur, que está compuesto por dos bacterias, que son interesantes, pero no son las únicas que ha habido, ¿no? El yogur pasa por una fermentación acidoláctica, que hay que dejar claro que la fermentación acidoláctica no tiene relación con la lactosa. Viene porque el subproducto principal de la fermentación acidoláctica es el ácido láctico. Pero sí es verdad que así como la fermentación acidoláctica fermenta el chucrut, el kimchi, los pepinillos, las cebolletas, la fermentación también fermentan otro tipo de microorganismos, o incluso en algunos casos los mismos, fermentan la lactosa de la leche, que es un azúcar. Entonces, el yogur, que lo forman dos microorganismos, Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus, pues se hizo de alguna manera por influencia de... Pues bueno, está la historia de Mechnikov, ¿no? Que estudió mucho a estos pueblos de pues donde está la actual Bulgaria,
Y después, a raíz, sobre todo, de una gran empresa que hoy todo el mundo conocemos, que es Danone, pues que al final hizo que cuando un lácteo pues, se hizo tan famoso, pues fue eclipsando, por así decirlo, el resto. Y ahora parece que está teniendo un resurgir. Ahora están empezando a ver lácteos mesófilos como el Flint York, el Mazzoni, el Billy finlandés, súper interesante, que aquí en España no encontramos y me encantaría hacerme las manos con uno bueno para poder hacer en casa y no encuentro una cepa buena. Pero sobre todo ahora, por ejemplo, está teniendo mucho auge el kéfir, sobre todo a nivel casero, que es un lácteo que a mí me parece de toda la gama de lácteos pues de los más interesantes, hilándolo un poco con lo que me comentabas de pues eso, de cuál recomendaría. O sea, ¿te parece más interesante el kéfir que el yogur o simplemente son diferentes? Son diferentes, pero sí me parece algunos kéfires, puedo entrar ahora en por qué digo algunos, sí, me parecen más interesantes porque en relación con la salud, en cuanto a la relación del consumo de microorganismos, estamos viendo o se está viendo en ciertos estudios que la relación de estos diferentes microorganismos, de la diversidad de estos microorganismos es lo que hace que a su vez estimule la diversidad de nuestra microbiota. Suena un poco rizar el rizo, ¿no? Pero cuanto más microorganismos diferentes ingiramos, más se va a estimular nuestra microbiota autóctona, para hacer un poco reduccionismo. Entonces, el kéfir, lo que tiene un kéfir casero, un hecho con nódulos, estamos viendo que esos nódulos albergan entre 50 y 80 especies diferentes de microorganismos. Y con el yogur tenemos 2. Los que tienen bifidobacterias y se les puede poner la etiqueta de probiótico, pues esos son un poco aparte, pero estos probióticos se los echan después. No son con los que se fermentan. Entonces estamos hablando de una diferencia de entre 2 microorganismos y 50. Pero has hecho la puntualización del kéfir casero. En el caso del que encontramos en el supermercado, ¿tenemos los mismos beneficios o no? Depende, como todo. Cuando vamos a comprar kéfir, de hecho, yo tengo un capítulo entero en el libro donde le llamo vamos al supermercado, porque es complicado a veces solo con las etiquetas pues ver qué es lo que estás comprando, ¿no? Porque muchas veces vas a comprar y te pone leche y fermentos lácticos y a nivel nutricional está estupendo. No hay ningún pero. Leche y fermentos lácticos no llevan ni azúcar, ni almidones, ni saborizantes, ni edulcorantes. Está bien. Pero eso es igual que el que tenemos en casa. Pues no siempre. A veces sí, pero normalmente los que son parecidos a los que se hacen en casa, pues pone hecho con nódulos o te pone una lista grande de microorganismos que han utilizado. ¿Qué pasa? A día de hoy, pues realmente para llamar kéfir, me parece que son 5 microorganismos los que tienen que estar presentes. Entonces, lo que se hace en muchos casos es utilizar cepas liofilizadas de estos 4 o 5 microorganismos y hacen un kéfir pues con eso. ¿Es como el de casa? No, para nada. Tiene 4 cepas, pero a nivel industrial pues es bastante práctico. Aparte, estos kéfires que no están hechos de la forma más tradicional, que también se pueden encontrar. Si se mira la etiqueta y se le da la vuelta, se pueden encontrar fabricados o fermentados con nódulos o fermentados de forma tradicional o se suelen poder encontrar. Pero lo más habitual es que se hagan con cepas liofilizadas, que son menos cepas y si es verdad, pues que no es lo mismo. Por ejemplo, el kefirán, que es un exopolisacárido que también pues, se lo está estudiando por sus potenciales prebióticos, no aparece. No aparecen. Si es verdad que al no tener esta diversidad, el kéfir de leche no es una fermentación ácido-láctica, es una fermentación mixta, porque aparecen también levaduras. De hecho, aparecen especies de cándida, de pichas, algunas pocas saccharomyces, muy poquitas. Entonces, el grado de alcohol en un kéfir de leche casero es muy, muy, muy bajo. Pero sí aparecen. Pero a nivel comercial, pues se aseguran de que solo tiene fermentación ácido-láctica y pues, pasa un poquito como el pan. Al final estamos hablando de ¿pan es pan? Bueno, depende. ¿Y kéfir es kéfir? Bueno, depende. También hay que entender que cuando compramos estos alimentos en el supermercado, ya no hablo de lácteos, sino, por ejemplo, yo que sé, un chucrut de col o lo que sea, ¿no? Pues van a estar pasteurizados seguramente, por lo que no van a tener realmente microorganismos vivos, no van a ser probióticos, salvo que se les añadan después de la pasteurización. Ojo, lo cual no quiere decir que sea un problema o que no tenga beneficios, como aclaramos antes, pero no van a tener seguramente las mismas características que si los hacemos en casa, ¿no? Me gustaría hacerte una puntualización al respecto a esto de que me has comentado justo del chucrut, que se puede hacer a otros, pero en el chucrut me has puesto un ejemplo bastante bueno. La mayoría de los chucruts, y ya los tendemos a otros vegetales que en principio, y entre comillas, están fermentados, no están fermentados, están encurtidos. Yeah.
Si vamos al supermercado, por ejemplo, para definir de forma muy rápida, la fermentación pasa por esta predigestión, ¿no? Estos microorganismos predigieren estos alimentos, entonces, pues, ¿qué obtenemos? Pues un alimento diferente que ha sido transformado y que si está sin pasteurizar, tiene microorganismos vivos. Los encurtidos lo que hacen es este vegetal, lo conservan en un medio ácido. Este medio ácido normalmente es el vinagre, pero muchas veces puede ser también incluso ácido láctico que se echa. No es un ácido láctico producido por los microorganismos vivos, sino que se ha añadido después, o ácido cítrico, hay otro tipo. Entonces, estos alimentos, estos vegetales, no han sido transformados. Entonces, si ya partimos de que no tienen microorganismos vivos, tampoco han pasado por esa predigestión. No tenemos esos subproductos de la fermentación y no tenemos esta biodisponibilidad de micronutrientes que estábamos hablando de los alimentos fermentados. Entonces, este es uno de los casos que más se confunden porque a nivel organoléptico, pues igual se pueden confundir bastante. Son alimentos, son vegetales y están ácidos. Entonces es muy importante mirar las etiquetas para ver si realmente este alimento fermentado está realmente fermentado o es un encurtido. Sí, sí, sí. Y después hay otros casos pues mucho más extremos, como puede ser la salsa de soja, que no está fermentada. La salsa de soja es una fermentación que se produce por la fermentación de la soja por un moho que se llama Aspergillus oryzae, y con sal y poco más. Sí, o volviendo al caso de los lácteos, hay derivados lácteos como la cuajada o el requesón que mucha gente piensa que son fermentados y no lo son. Exacto. Yo les llamo falsos amigos. Falsos amigos, sí. A ver, que son buenos alimentos, son ricos en proteína, en otros nutrientes, pero no son fermentados. Y también ocurre lo contrario, alimentos que sí son fermentados y que poca gente es consciente de ello, como puede ser el chocolate, por ejemplo. Exacto. Sí, mira, es un ejemplo muy, muy curioso el tema del chocolate, porque todo el mundo, o incluso el café, también es, la mayoría de los casos, pues suele ser una fermentación, ¿no? El chocolate, si tú coges pues la semilla, ¿no? del árbol del cacao, del Theobroma cacao, que por cierto significa alimento de los dioses, que me pareció algo muy curioso cuando estaba leyendo sobre el cacao, pues son unas semillas muy, muy amargas, no tiene absolutamente nada que ver ni incluso con el cacao puro que está sin edulcorar, sin azucarar. Son muy amargas, ¿no? Entonces, lo que se ha visto es que ya hace 5.000 años ya se empezaba a fermentar. Y es una fermentación muy curiosa, porque como hemos hablado del kéfir, que es una fermentación mixta, ¿no? Esta es una fermentación mixta también, pero se va dando por sucesiones y de forma prácticamente espontánea, ¿no? Entonces, cuando se cosecha pues estas semillas, ¿no? Tienen unos mucílagos que se empiezan a fermentar, ¿no? Con los microorganismos que hay en el medio ambiente, y lo primero que se empieza a fermentar es por parte, pues, de levaduras. Tenemos Saccharomyces, como puede ser la alcohólica, pero también tenemos Pichia, Cándida, Hanispora. Bueno, hay muchas, y todas, cada vez conforme vas haciendo la lista más larga, más complicados se vuelven los nombres. Y lo que hacen en este momento es hacer una fermentación alcohólica, ¿no? Esta fermentación alcohólica, pues el medio lo vuelven un poquito más ácido, lo vuelven más alcohólico, lo vuelven un medio más árido, ¿no? Y aquí entran en juego las bacterias acidolácticas. Es como que una vez ha pasado esa fase, entran bacterias acidolácticas, pero que podemos encontrar en el chucrut, por ejemplo, como puede ser el plantarum o el mesenteroides. Y empiezan a fermentar. Una vez empiezan a fermentar un poco más, se remueve la mezcla de estas semillas, ¿no? de cacao, y empieza a entrar oxígeno. Entonces, ¿quién aparece en este entorno? Pues las bacterias acéticas, que lo que hacen es degradar este etanol que se había producido en las levaduras antes y se unen, por así decirlo, a la fiesta esta de fermentación donde se están mezclando aquí todos los microorganismos habidos y por haber. ¿Qué hace esto? Esto sube la temperatura y empiezan a morir muchos microorganismos, pero empiezan muchos otros procesos enzimáticos que, bueno, ya sean consecuencia de estos microorganismos o de la propia planta, pues empieza todavía a degradar todavía más el alimento, que lo que hacen es, pues, al final dar este aroma, este color y este sabor, ¿no? Que es lo que conocemos hoy en día como cacao. Obviamente esto después se seca, se tuesta, se muele, hay más pasos, claro, pero no sería lo que es si no fuera por la fermentación. Muy interesante. Hablemos de otros tipos de alimentos fermentados, por ejemplo, los procedentes de la soja, como el tempe o el miso. ¿Qué destacarías de ellos? Pues yo creo que lo principal de este tipo de fermentaciones, primero es que no sé si lo hemos mencionado antes, son fermentaciones que se producen por mohos, ¿no? Por ejemplo, el miso es una subfermentación. Es como lo digo, primero se hace una primera fermentación, se prepara koji, por así decirlo. El koji,
puede ser, normalmente se hace referencia al koji, que es como arroz fermentado con un moho que se llama Aspergillus oryzae, y este koji se puede utilizar para degradar, por así decirlo, otros alimentos complejos. ¿Qué es lo que tienen en especial, ¿no?, este tipo de fermentaciones? Es que, así como la fermentación alcohólica o la ácido láctica, se centraban bastante en los carbohidratos, ¿no?, en los azúcares, en degradar los azúcares. Sí es verdad que se producen otras degradaciones, pero como principal, si tenemos que poner como en el podium cuál es la principal que degradan, son azúcares. En el caso de las fermentaciones por mohos, el principal, bueno, primero se degrada todo por igual, pero principalmente se degradan las proteínas, ¿no? Se degradan en péptidos y en aminoácidos. Y también los lípidos en ácidos grasos. Entonces tenemos que se degradan no solo los azúcares, sino las proteínas. Y además, de una forma muy importante, se dan una serie de procesos enzimáticos muy fuertes que hacen que cualquier alimento, por así decirlo, mínimamente proteico, se pueda fermentar con koji. De hecho, hoy en día, en la cocina de vanguardia, se está fermentando, pues está haciendo pues embutidos con koji, se está fermentando carne con koji, se está fermentando también vegetales con koji, se está haciendo... Hoy en día es la moda, en la moda de la alta cocina, todo se fermenta con koji. Pero volviendo a la fermentación más tradicional, no a la cocina de vanguardia, que eso, bueno, eso es un mundo súper interesante y que espero que siga creciendo porque es maravilloso, ¿no?, que se estén incluyendo estos procesos milenarios en la cocina de hoy en día. Pues en el caso del miso, lo que se hace, dependiendo del tipo, pues se inocula el koji, ya sea en arroz, en cebada, en la soja o en cualquier otra legumbre proteica, y lo que se produce es una degradación de todos estos componentes, ¿no? ¿Qué se produce? Pues se produce, en el caso del miso, si se hace con soja, se hace de una forma tradicional, pues es una pasta, ¿no? Pero ahora esto se puede extender a cualquier legumbre. Entonces, ya la palabra miso ya casi se empieza a quedar casi como pequeña, ¿no? Hay unos divulgadores, ¿no?, de fermentación que hablan de las pastas amino y de las salsas amino, ¿no?, que vendría a ser un poco lo mismo, ¿no? Las pastas amino son las pastas como el miso, que son las que se ha degradado y queda algo sólido, ¿no? Algo que puedes utilizar, pues en cualquier, yo le llamo el gran potenciador del sabor. Yo digo a todo el mundo, tirad las pastillas de caldo estas que se utilizaban siempre para hacer la sopa tradicional. El ave creme. El ave creme, no quería hacer marcas, pero ya lo has dicho tú. Tirad el ave creme y coged un buen miso y lo utilizáis. Y es que es maravilloso, realmente, para dar sabor, para dar una cantidad de capas, ¿no?, a las comidas, ya no solo de beneficios potenciales que pueda tener, sino de sabor, ese umami, ese quinto sabor que se produce por la degradación de las proteínas, ¿no?, realmente. Entonces, claro, tenemos una pasta, un alimento fermentado, que en esta segunda fermentación, hemos visto la primera es del koji y la segunda es una fermentación más larga, también aparece otro tipo de bacterias, ¿no? Bacterias como bacterias acidolácticas, otro tipo de levaduras. Bueno, se produce ahí también pues otra fiesta de microorganismos muy compleja, pero que lo que produce es un alimento pues muy predigerido, ¿no? Sobre todo la soja, que es un alimento que es, por así decirlo de manera tan duro, ¿no?, de digerir. Se digiere muy bien, está tan predigerido, no tiene el ácido fítico, se ha inhibido se inactiva el inhibidor de la tripsina. Todas las enzimas degradan, ¿no?, el alimento. Sí, de hecho, si miras culturas con alto consumo de soja, como las asiáticas, ¿no?, pues gran parte de esa soja es fermentada. No toda, por supuesto, y también se consume, yo que sé, mucho tofu, por ejemplo, que no es fermentado, al contrario que el tempeh o el miso, y no por eso es un mal alimento y tiene también un buen perfil nutricional, pero la fermentación aporta ese plus que comentabas, ¿no? Y ya para ir terminando, Javi, para quien quiera experimentar con alimentos fermentados en casa, por esos beneficios adicionales que hemos comentado respecto a los del supermercado, ¿por dónde recomendarías empezar? ¿Cuáles crees que son los más asequibles, vamos a decir, los que tienen menos probabilidad de que salgan mal? Pues yo primero recomiendo empezar probándolos. Es decir, es mucho más fácil que empieces a experimentar con algo que te gusta que con algo que tienes serias dudas de si te gusta o no te gusta. Entonces yo recomiendo a todo el mundo pues que primero haga un poco de trabajo de campo, ¿no?, que se haga una cata en casa, que intente buscar buenos alimentos fermentados y que empiece a probarlos, que empiece a investigar, a familiarizarse con estos sabores, con estos aromas, con estas texturas. Después, ya hemos decidido, queremos empezar a fermentar. ¿Por dónde empiezo?
Yo siempre aconsejo empezar por los vegetales lactofermentados. Me parece que si te gusta todo lo que es, no es tan ácido como los encurtidos, son menos ácidos, pues el ácido láctico no tiene ese punto tan fuerte como puede ser el vinagre, pero siguen siendo alimentos bastante ácidos. Si te gustan, si es un tipo de sabor que te agrada, yo aconsejo empezar con eso en casa, hacer un chucrut de lombarda, empezar a hacer lo que, pues por ejemplo, pepinillos, cebollas encurtidas, no, meto yo la pata, están muy buenos, cebollas fermentadas, pues zanahorias, palitos de zanahoria salen muy bien, cosas muy sencillas pero que son muy gratificantes porque si lo haces de forma segura, creo que es muy importante recalcar eso. Hay muchos tutoriales, se ha hecho de muchas formas a lo largo de la historia, y no todas pues tienen el mismo nivel de seguridad, ¿no? A la hora de hacerlo en casa. Yo siempre recalco mucho que lo importante es buscar un método, un sistema que te dé seguridad. Yo tengo el mío, no quiero hacer promoción aquí del mío, pero hay otros. Yo no he inventado la rueda, yo simplemente he experimentado con formas tradicionales, o incluso yo utilizo unos botes que son muy prácticos y no son tan tradicionales, pero funcionan muy bien, dan 100% de seguridad de que no se va a contaminar de ninguna manera y da también seguridad de que no se te van a explotar los botes, porque he visto cosas pues, bastante peligrosillas. Pues principalmente diría eso, que empezar por los vegetales lactofermentados, que cojan una buena guía que les dé seguridad. Y después, para seguir, que es un poco yo en el libro pues enseño también a hacer como cosas muy básicas, ¿no? Yo no creo que la gente se quede en la teoría, sino que se meta y empiece a ensuciarse las manos y que empiece a experimentar, ¿no? Pues algunos de los fermentos pues, que necesitas un iniciador, ¿no? Un SCOBY, por ejemplo, el kéfir, si tomas lácteos, el kéfir de leche o el kéfir de agua, que son muy diferentes, no tienen nada que ver, aunque muchas veces se confundan, incluso a nivel científico. He visto revisiones sistemáticas de los beneficios del kéfir de agua y empiezas a mirar la bibliografía y la mitad son de leche. Entonces, hay cosas bastante interesantes con ese tema. O con la kombucha. Yo empecé en el mundo de la fermentación, como he comentado al principio de esta conversación, con la kombucha, entonces yo le tengo mucho cariño. Entonces, yo a todo el mundo que quiera empezar con la kombucha, pues le animo encarecidamente que empiece porque es un alimento muy gratificante, es una bebida que puede ocupar muchos huecos en nuestra alimentación y salvo casos muy concretos o de patologías muy concretas, pues a la mayoría de las personas pues les puede ayudar a tener esa diversidad, ¿no? De alimentos. Sí, es una bebida muy interesante. Y aunque comentas al principio del libro que tu experiencia fue mala inicialmente, nosotros hemos hecho varios experimentos con distintos alimentos, pero lo que más hicimos ha sido kombucha y la verdad que nos quedó muy bien desde el principio. No sé si tuvimos suerte con el SCOBY, pero hacíamos doble fermentación con distintos sabores y la verdad que quedaba muy bien, que era bastante fácil. Dicho esto, hay que hablar también de los riesgos, ¿no? Que obviamente existen cuando hablamos de microorganismos y podríamos decir que la fermentación es una putrefacción controlada, pero si no se controla bien, pues pueden aparecer bacterias potencialmente peligrosas. Y mencionaste de pasada algunas cosas, ¿no? Como usar recipientes especiales, pero exacto. ¿Qué cosas adicionales, qué precauciones así generales debemos tener en cuenta? Pues voy a resultar un poco repetitivo. Pero vuelvo a lo mismo. Seguir la guía, ¿no? Exacto. Pero es que, no, pero voy a desarrollar un poquito más esto porque sí es verdad que, bueno, es que no todas las guías son iguales. Es verdad que los alimentos fermentados son muy seguros. Hay ciertas cosas que se han hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad y hay ciertas cosas que hoy en día, pues afortunadamente, pues tenemos guías o tenemos ciertos botes que hacen que estos procesos pues sean 100% seguros. Igual antes eran un 80% seguros, claro. Pero igual hace 150 años ese 80% pues era maravilloso. Hoy en día no nos vale ese 80%, o por lo menos a mí no me vale, sobre todo si podemos alcanzar ese 100%. Yo siempre digo, yo empecé en el mundo cuando empecé a publicar cosas un poquito más allá, yo saqué un pequeñito manual que se llama Descubre la kombucha, un manual gratuito que todavía sigue en mi web y estas cosas, que a día de hoy creo que se lo han descargado más de 20.000 personas. Nunca nadie me ha dicho que se la ha contaminado. Y vuelvo a repetir, yo no he inventado la rueda. Doy 4 parámetros súper sencillos. Utilizar suficiente líquido iniciador, echarlo por encima, no moverlo, ni estar abriendo ni cerrando. Utilizar un SCOBY de calidad, que hoy en día, además con TikTok, se está poniendo muy de moda lo de cómprate una kombucha sin pasteurizar y saca tu propio SCOBY en casa. Da muchos problemas, también lo explico en el libro, porque no es un tema muy amplio.
buscar un buen SCOBY de calidad, comprároslo o que os lo done una persona que sepáis que lleva mucho tiempo haciéndolo y que es una colonia de microorganismos, una colonia simbiótica de bacterias y levaduras, lo suficiente potente como para llevar esa fermentación con seguridad. Sigue los pasos y sobre todo eso, no intentes hacer experimentos demasiado creativos, ¿no? Por ejemplo, a mí me llega mucho en redes cómo empezar a hacer kéfir desde cero. Y yo digo, ¿por qué? Eso de primeras. ¿Qué necesidad? Con lo fácil que es que alguien te done los nódulos de kéfir. ¿Por qué quieres empezar? Sí, es que en algún momento se tendría que haber hecho con la leche cruda. Digo, sí, seguramente. Y seguramente alguno se quedó por el camino. Entonces, si podemos evitarlo... Exacto, no vamos a reinventar la rueda de la fermentación y tenemos formas de hacer este proceso muy seguro y no tiene sentido arriesgarse. Me atrevería a decir casi al 100%. Si se hacen las cosas bien, es muy, muy, muy seguro fermentar en casa. Muy bien, Javi, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias de verdad por adentrarnos en este gran mundo de los alimentos fermentados. Gracias a ti. Como ha visto la audiencia, es mucho más profundo de lo que se piensa en general y creo que gracias a tu libro pues queda todo mucho más claro. Así que lo dicho, gracias y nos vemos pronto. Un abrazo enorme, Marcos. Un honor estar aquí contigo. Igualmente, un abrazo fuerte.